Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más de Darle Vuelta a la Tortilla. Aquí un servidor, David Martín, encantado de estar una vez más con todos vosotros. Y os queríamos preguntar para empezar, ¿cómo le estáis dando la vuelta a la tortilla? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va vuestra vida? ¿En qué punto estáis de la vida? ¿Vale? Porque ya sabéis que dar la vuelta a la tortilla es un movimiento que promueve la palabra cambio, que promueve la palabra inspiración. Es un movimiento de personas que quieren inspirar, que quieren transmitir cómo poder implementar hábitos que nos hagan mejores personas, que nos hagan poder liderar situaciones, decisiones y sobre todo también, digamos, crisis personales y profesionales que queramos escoger, ¿no? Para poder ser mejores personas y profesionales. Y hoy tenemos un programa muy especial, un programa junto a nuestro, vamos a decir, nuestro fundador, presidente de Darle Vuelta a la Tortilla. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, encantado de poder tenerte aquí y sobre todo agradecer bueno, iba a decir, pues mandar un abrazo fuerte a Clip Radio TV, también a lo que viene siendo Liderarte, ¿no? Que le mandamos un abrazo metafórico por esta oportunidad, por este espacio que tenemos y también a la colaboración de Liteduca con Educando a tu lado, que hoy no tenemos a los compañeros, pero porque hoy tenemos un programa especial para presentar un proyecto, pero no quiero decir que simplemente sea un proyecto, porque es el proyecto, es el libro, ¿vale? Es el libro. Y en este caso diréis, ¿qué libro es? ¿Sobre qué trata? Bueno, pues por eso tenemos hoy con nosotros a Ignacio. Vamos a hacer un viaje en la vida de Ignacio, en tu historia, porque sí que es verdad que creemos que detrás de un libro, oye, hay un motivo, hay un origen, hay unas circunstancias que contar, ¿no? Y sobre todo, tenemos como diferentes circunstancias de la vida que tú quieres transmitir con detalle, ¿no? Que creo que al final un libro sirve para eso, ¿no? No simplemente para quedarte en lo general, sino cómo pasó todo desde que empezó a darle la vuelta a la tortilla. Entonces, Ignacio, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en primer lugar, es un motivo de satisfacción estar hoy aquí, además pudiendo presentar un libro que recoge un proyecto, ¿no? Entonces, ese libro que recoge el proyecto, pues para mí este lanzamiento es muchísimo más que sacar un libro, ¿no? Es abrir el corazón y por encima de todo poner encima de la mesa una manera de entender la vida. Yo diría que representa un momento de verdad, de coherencia y también de madurez, porque este libro no nace de una idea brillante que un día se me ocurrió, sino que nace de la vida, nace de lo vivido, de lo sufrido, de lo aprendido, de lo caído y de lo reconstruido, ¿no? Llega además en un momento que siento que todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado y todo lo que he atravesado tenía sentido para desembocar aquí, en ese darle la vuelta a la tortilla. Y eso me emociona mucho, porque hay libros que uno escribe con la cabeza y otros con la experiencia y otros con el alma. Este sin duda es un libro escrito con el alma, ¿no? Para mí también es una declaración de intenciones, es decirle al mundo que si la vida le golpea, que sí, que duele mucho, que a veces parece que todo se pone al revés, pero que incluso si uno le pasa eso, puede elegir qué hacer con eso, ¿no? Y eso para mí es profundamente liberador, ¿no? Es profundamente liberador y por lo tanto este libro es resultado de la experiencia de mi vida, ¿no? No podría decirte una sola escena, un solo hecho o un único momento, fue todo un proceso, ¿no? Pero sí que es cierto que había un vídeo en el año 2014, Pablo Motos, para presentar su temporada, hizo un vídeo con famosos en donde cantaban una canción que era Dale la vuelta a la tortilla y que además todos acababan dando la vuelta a la tortilla con este gesto, ¿no? Entonces, ese vídeo me inspiró, año 2014. Lo fui regalando un montón de veces a muchas personas y siempre tenía un efecto movilizador, motivador, reflexivo, ¿no? Es un vídeo que además básicamente dice tres cosas, ¿no? Si la vida te da limones, haz limonadas, si la vida te da sobras, haz sobrasada, si la vida te da la espalda, dale una nalgada, ¿no? Entonces,
Ese vídeo, que lo he ido regalando yo, como te digo, a un montón de personas, en un determinado momento, que ya hice mucho más uso de él en el año 2023-2024, me di cuenta del poder que tenía ese vídeo, ¿no? Independientemente de cómo estaba hecho, de los famosos, de la canción, del gesto, darle la vuelta a la tortilla, contenía una filosofía de vida, ¿no? Y esa filosofía de vida es la que dio lugar a este movimiento que es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Tenía que recoger en un libro la esencia de ese movimiento. Y ese libro recoge la esencia de ese movimiento, que es la suma de muchas experiencias personales y profesionales que me hicieron entender que lo importante no es solo lo que te ocurre, sino qué haces tú con lo que te ocurre, ¿no? La verdad es que he vivido etapas muy exigentes, con mucha responsabilidad, con luces y con sombras. He conocido el éxito, también he conocido el desgaste, he conocido la presión, he conocido la decepción, la incertidumbre. Y en esos momentos en los que uno tiene que volver a sí mismo, mirarse dentro y preguntarse, ¿ahora qué? ¿Quién soy de verdad? ¿Cómo quiero vivir lo que me está pasando? ¿No? Y desde ahí nació este libro, nació este movimiento, ¿no? Nació cuando comprendí que no basta con sobrevivir, que hay que aprender a transformar, que el dolor no puede tener la última palabra en la vida. Y sentí que todo eso que yo había ido comprendiendo, que había ido elaborando y que había convertido en aprendizaje podía servir a otras personas. Y ese fue el impulso real. No escribir por escribir, sino escribir para servir, como a mí me gusta decirlo, ¿no? Bueno, creo, Ignacio, que todo esto que nos estás transmitiendo es muy potente porque al final parte de tu historia, parte de quién eres, parte de lo que has hecho y lo que sigues haciendo. Y una pregunta que te quiero hacer para empezar a, digamos, dar más detalles poco a poco de cómo ha sido este movimiento desde el principio. Tú hablas mucho de transformar el dolor en vitamina para el alma. Correcto. Es algo que lo llevamos por bandera y creo que es algo que las personas que nos ven, pues, claro, están a lo mejor en situaciones en las cuales tienen familiares enfermos. Incluso, bueno, pues están pasando enfermedades bastante graves. A lo mejor han perdido un trabajo, han tenido separación con alguna pareja, han roto alguna amistad, bueno, en fin, diferentes situaciones. Y eso genera un dolor. Entonces, qué fácil es decir, transformo el dolor en vitamina para el alma, pero aquí la pregunta es, ¿qué dolor has transformado tú en vitamina para ti, para tu alma? Bueno, la verdad es que hay mucha verdad mía en las páginas de este libro y detrás de este movimiento social. No en el sentido de contar mi vida como si fuera un expediente, sino en el sentido de que el libro está lleno de huella emocional, ¿no? Está lleno de preguntas que yo me he hecho, de dolores que yo he sentido, de caídas que yo he vivido y de aprendizajes que me han ido reconstruyendo por dentro, ¿no? Entonces, mis heridas están, pero no como exhibición, están transformadas en reflexión, en conciencia y en servicio. Yo no creo que un liderazgo tenga que ser un liderazgo de escaparate, creo más en un liderazgo humanizado, cercano, auténtico, en personas que hablan desde la vida vivida, no desde una superioridad inventada, ¿no? Y la verdad es que el libro recoge esos aprendizajes profundos y recoge sobre todo el aprendizaje más profundo que he tenido, que es que la dignidad no se negocia, que la actitud importa muchísimo y que la vida a veces te obliga a desmontarte para poder reencontrarte y que el dolor, si lo trabajas bien, puede darte profundidad, puede darte compasión y puede darte alma. Todo esto está en el libro. En realidad este libro tiene mucho de mis cicatrices, pero convertidas ya en vitamina, ¿no? Yo he tenido una vida como cualquier otra persona, una infancia feliz, en la que afortunadamente el mayor regalo que me dio mis padres y mi familia fue la educación, fueron los valores, y esos valores son los que transcurrieron mi infancia y adolescencia, ¿no? Acabé el COU para entrar en la universidad. En un principio yo quería hacer y tirar por el mundo de la empresa, pero mi padre, que era abogado, me condicionó a hacer la licenciatura en Derecho con la promesa de que cuando acabara haría empresariales, ¿no? Yo desde el primer momento compatibilicé esa licenciatura en Derecho con un montón de formación, conocimiento
en el mundo empresarial. Además, mientras estudiaba Derecho, obtuve una beca para montar el servicio de alojamientos de la Universidad de Zaragoza y por lo tanto era un proyecto de emprendedor, era mi proyecto volverlo realidad en la Universidad de Zaragoza. Entonces ya despuntaba ahí mi vena empresarial y mi vena emprendedora, ¿no? Que era lo que realmente me gustaba. Pero, sin embargo, la vida no me llevó a emprender y no me llevó a ser empresario, sino que me llevó a ser ejecutivo. Y fue ejecutivo de banca, ¿no? Empecé desde abajo, cajero, apoderado, director de oficina, director de zona, director regional. Me acuerdo que con 27 años era director regional de Banco Exterior en Murcia, y allí pasé a ser director territorial en Argentaria, de allí a director territorial en BBVA, hasta acabar siendo consejero delegado con 32 años en BBVA Portugal, ¿no? Luego fui presidente de una filial y finalmente director general de una caja. Pero un día, ese día es traumático y no es un día puntual, ¿no? Se venía fraguando ya desde un montón de tiempo, ¿no? En quizá un silencio, el típico silencio del mundo corporativo, y al final me miré en el espejo y dije, ¿dónde está el verdadero Ignacio? ¿Dónde está la esencia de Ignacio? ¿Dónde está el alma de Ignacio? Y no encontré respuesta, ¿no? Y al no encontrar respuesta, pues realmente en ese ejercicio de introspección me preocupé muchísimo porque vivía una vida sin sentido. Yo vivía una vida muy cómoda porque además el sector financiero sobrepaga, tenía chofer, tenía cocinera, tenía varias secretarias, todo hecho, ¿no? Mi siguiente paso probablemente sería ser consejero delegado o presidente de uno de los bancos que tenía BBVA en Latinoamérica. Pero allí ya empezaron los coletazos del mundo corporativo, ¿no? Ahí es cuando salí de BBVA, me fui a una cajita más pequeña en mi tierra, en Aragón, y allí también me di cuenta que tampoco estaba mi esencia, ¿no? Que al final no era tu proyecto, era el proyecto de otros. Incluso cuando eres consejero delegado o director general, dependes de un consejo de administración y ese consejo de administración depende de unos accionistas y por lo tanto al final el proyecto lo haces tú, pero al final quien toman las decisiones es ese consejo de administración que está representando a los accionistas. Y yo quería mi proyecto, yo quería mi vida, yo quería mi emprendimiento. Y allí fue cuando tomé la decisión más valiente de mi vida, que es cuando estás en una zona de confort y cuando te asomas fuera de la zona de confort y ves dos zonas. La zona trágica, Dios mío, ¿qué me va a pasar cuando salte ahí? Todo va a ser peor, todo va a ser negativo si lo tienes todo aquí. Pero también fui capaz de ver la zona mágica, ¿no? Pues ahí está lo que me gusta, ahí están tus retos, ahí está lo que puedes aportar, lo que puedes hacer, lo que puedes necesitar. Entonces, en esa elección de la zona trágica y la zona mágica, pues me decidí por la zona mágica. Es decir, me decidí a dar el salto, a saltar del sistema corporativo en el que estaba a partir de cero. Es decir, que me enfrentaba a lo desconocido con la esperanza de que lo que hubiera ahí reconectara conmigo mismo y por lo tanto fuera capaz de transformar una situación de dolor, porque cuando no te reconoces, estás en una situación de dolor. No ha ocurrido nada externo que te produzca ese dolor, es que está dentro de ti la zona de dolor. No es que la vida me quitara un hijo, o la vida me quitara un ser querido, o la vida me diera una enfermedad grave. No, es que mi esencia estaba desconectada de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y ahí es cuando me planteo conectarme con mi esencia, con la esencia del verdadero Ignacio, que es algo que cuesta primero encontrar dónde está la esencia del verdadero Ignacio. Y la verdad es que transité muchos años en esa esencia, pero todavía no estaba conectado conmigo. Es hace 2 años cuando realmente el verdadero Ignacio conecta con lo que es Ignacio. O sea, pasaron muchos años todavía, desde que dejo el mundo corporativo hasta que conecto con mi esencia. Y conecto con mi esencia cuando me doy cuenta que la verdadera esencia de Ignacio está en compartir todo lo que había aprendido y desaprendido a lo largo de su etapa corporativa y a lo largo de su etapa de emprendimiento con el mundo, con la sociedad, para llevar a esa sociedad bienestar y felicidad. Entonces me di cuenta que tenía una receta
que había trabajado desde el mundo corporativo y luego desde el mundo de la formación y del mundo del coaching, que me permitía compartir una visión con la sociedad y con la humanidad. Y eso es lo que conectó con mi propósito realmente. Y cuando conectas con tu propósito y con tu sentido, es cuando realmente te puedes levantar por la mañana con fuerza y afrontar tu día a día por más difícil que sea. Ahí está el origen de todo esto que estamos hablando. Es decir, fue en esa conexión, ni siquiera cuando dejé el mundo corporativo, fue en esa conexión en el mundo del emprendimiento cuando descubro que no basta con ser un empresario o un emprendedor, que ese emprendedor y empresario tiene que ser con unos profundos criterios de humanidad. Soy un empresario humanista. Y el empresario humanista quiere decir que por encima de los proyectos de rentabilidad está la dignidad de la persona. Y ahora ya sé cuándo tengo que contestar sí, cuándo tengo que contestar no. Ya sé dónde quiero estar y dónde no quiero estar. Ya sé dónde debo ir y dónde no debo ir, porque es mi propósito, mi sentido, mi esencia la que contesta. No es la careta, esa caricatura de Ignacio que siempre estaba contestando, ¿no? Y que contestaba incluso así a cosas que iban en contra de su esencia, que estaba en lugares que eran contraculturales a la esencia de Ignacio, ¿no? Y ahí es cuando, naciendo el verdadero Ignacio, pueden nacer cosas como darle la vuelta a la tortilla. Es decir, darle la vuelta a la tortilla no nace de mi etapa corporativa, ni siquiera de mi etapa de inicio de emprendedor. Nace con un Ignacio más sólido, más maduro, con experiencia suficiente para ver realmente dónde te juegas la vida, ¿no? La vida, siempre digo que es una partida. Y lo importante no son las cartas que te tocan en la partida, porque muchas veces esas cartas te vienen dadas, ¿no? La pérdida de un ser querido no la has elegido tú, te viene dada. Lo importante no son las cartas que te da la vida, lo importante es cómo juegas tú esa partida. Conozco a un montón de gente que la vida le ha dado unas cartas maravillosas, maravillosas que las desearía cualquier persona y acaban suicidándose. Y conozco por contra personas con unas cartas nefastas que nadie las desearía. Víctor Frankl, médico psiquiatra judío que pasó por 3 campos de concentración, fue uno de ellos, y sin embargo hizo una partida gloriosa, porque la clave no estaba en las cartas, la clave estaba en la actitud de cómo jugabas esa partida. Y ahí es donde está detrás ese tránsito que decías tú del dolor a la vitamina. Es decir, el dolor, ¿para qué me llega el dolor? ¿Qué voy a sacar de esta lección? Y ahí es donde entra darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Dale la vuelta a la tortilla de tu vida, independientemente de la situación de dolor en la que estés, para extraer un mensaje y como mínimo para ser capaz de compartir cómo has sido capaz tú de salir de esa zona de dolor y convertirla en vitamina y compartirla con una sociedad en la que el sistema educativo te enseña un montón de cosas que no aportan valor y sin embargo no te enseña cosas como darle la vuelta a la tortilla. Yo no sé si tendría que haber en el sistema educativo una asignatura que se llamara Darle la vuelta a la tortilla, pero desde luego a mí me hubiera gustado más una asignatura de darle la vuelta a la tortilla que una asignatura donde me enseñan el límite cuando la función tiende a infinito, el logaritmo neperiano de E, o un montón de cosas que sí que me han dado conocimiento, pero que hoy en día no sabría ni siquiera lo que significan, ni las he tenido que utilizar en mi vida, ¿no? Entonces, detrás de este movimiento de darle la vuelta a la tortilla hay una lucha contra el sistema educativo, ¿no? Y creo que todo oyente y todo lector del libro y de este programa deberíamos plantearnos qué hacer con un sistema educativo que en lugar de prepararnos para el bienestar y la felicidad, nos está preparando para tener unos conocimientos y una cultura sólida, ¿no? Creo que ambas cosas son compatibles. Puedo tener unos conocimientos y una cultura sólida y a la vez un sistema educativo que me enseña cómo ser más feliz y cómo tener mayores niveles de bienestar. Creo que bueno, yo estaba escuchándote y estaba como. Me estaba tratando de como. De ver en una sala muy grande, ¿no? Tu sala, ¿no? Tu historia. Y tratando de ver un poco, pues, cómo estaban las paredes, cómo estaba la habitación. Y me iba como caminando para ver. Haciendo una visualización de cómo. De cómo sentías el camino de dar la vuelta a la tortilla. Porque una de las cosas que te he escuchado y que ahora me genera hacerte también esta pregunta es. Claro, yo un día me levanto, no me veo, me miro al espejo y no me veo.
siento que me he perdido, que no estoy. ¿No? Es lo que te pasa a ti, que llegas a un proceso en el cual llegas a un punto que dices, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado conmigo? Entonces, ¿cómo se pasa de esa sensación tan desagradable de estar tan perdido en ese punto a generar un movimiento? Porque claro, una cosa es sentirte perdido y sentir que tienes que cambiar tu vida, que tienes que hacer algo distinto, nuevo, a tú mover personas, a tú mover proyecto, a tú impulsar iniciativas que cambien el mundo. ¿Por qué darle la vuelta a la tortilla? Es un movimiento que genera esto, cambio de sistema educativo, mejorar el mundo. Y luego, la segunda pregunta que va a ir con esta primera es, ¿qué te hace soñar de dar la vuelta a la tortilla? Bueno, pues soy un soñador. Eso es lo primero que quiero trasladar, ¿no? Me paso la vida soñando y me paso la vida creando. Por lo tanto, detrás de mi vida el arte está muy presente, ¿no? Yo me defino como un empresario humanista, pero también me defino con dos cosas más. Soy un artista creativo y soy un alma en búsqueda, ¿no? Y por lo tanto, el artista creativo al final es un soñador. Yo sueño todos los días con cambiar realidades y sueño con distintas formas de hacer las cosas, ¿no? Al final el que no sueña con formas distintas de hacer las cosas, pues al final está condenado a seguir viviendo igual que está viviendo, ¿no? Y está condenando además al resto de la humanidad a que siga viviendo como está viviendo. No solo tenemos que ver cómo está la humanidad en estos momentos para darnos cuenta que la humanidad a fecha actual no ha aprendido absolutamente nada, ¿no? Estamos otra vez replicando patrones de hace mucho tiempo, ¿no? Estamos de nuevo en situaciones de guerra, ¿no? Del ser humano matando al ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que hay una necesidad social absoluta de mi parte de contribuir en aquello que creo que puedo contribuir en base a mi experiencia, no porque haya tenido una iluminación divina, sino que mi experiencia es, después de haber escuchado a un montón de gente, después de haber vivido muchas sesiones de coaching, después de haber visto en mis salas de formación a 11.000 personas, al final tuve un proceso de aprendizaje que podía convertirlo en unas píldoras de ayuda para el resto de la humanidad. Donde más aprendí no fue en el sector corporativo, no fue en el mundo corporativo, fue formando en las salas de formación y enfrentándome a la vida de todas las personas que venían a mis cursos, ¿no? Y todas las personas que han pasado por sesiones de coaching conmigo, ¿no? Ahí es donde extraigo una base conceptual que me permite decir, tienes que dar un paso adelante, ¿no? Para eso hubo un proceso largo, es decir, primero para poder hacer un compromiso con la sociedad y lanzar un movimiento social como darle la vuelta a la tortilla, lo primero que tienes que hacer es comprometerte contigo mismo. Después, comprometerte con los demás. Después, comprometerte con la organización en la que estás. Y por último, comprometerte con la sociedad. Hay gente que empieza al revés, que empieza comprometiéndose con la sociedad sin estar comprometido consigo mismo, ¿no? Otro de los errores que tampoco se aprende en el sistema educativo, ¿no? O se compromete con su pareja sin estar comprometido consigo mismo, ¿no? Yo siempre digo que se tendrían que poner de moda las bodas con uno mismo, ¿no? Es decir, primero me caso conmigo mismo para después poderme casar con otra persona. Es decir, ¿cómo eres capaz de decir a otra persona te quiero en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, si eso no eres capaz de decírtelo primero a ti mismo, ¿no? Entonces, primero nos tendrían que enseñar a celebrar las bodas con nosotros mismos. Es decir, yo me caso conmigo mismo. Es decir, Ignacio, te quiero en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, en la pobreza y en la riqueza. Te quiero por encima de todo. Acepto que eres como eres y te quiero. Y en ese momento, después que has celebrado este hecho, ya estás preparado para poder verbalizarlo a otra persona que quieres que te acompañe en tu vida. Pero primero tienes que pasar por esto, ¿no? Y una vez que estás comprometido con otra persona, ya puedes comprometerte con la organización en la que estés, con la institución en la que estés o con el proyecto en el que estés. Y después ya puedes comprometerte con la sociedad. Yo he pasado por estos tránsitos. Empecé primero a un compromiso conmigo mismo. Yo no estaba comprometido conmigo mismo. Es más, cuando pregunto a la gente si están comprometidos consigo mismo, la gente es que no entiende ni siquiera lo que estoy preguntándoles, ¿no? Estoy preguntándoles
que qué grado de compromiso tienes contigo mismo significa qué grado de vínculo tienes contigo mismo y qué estás dispuesto a hacer por ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ti? ¿Eres capaz de dejarte la piel y la carne por ti? ¿Morirías por ti? Estoy diciendo esto porque en la medida que eres capaz de hacerlo por ti, serás capaz de hacerlo por tu pareja. Serás capaz de hacerlo por las personas a las que dices que quieres y serás capaz de hacerlo por la organización en la que estás y al final eso derivará en un compromiso social intenso, ¿no? Entonces, darle la vuelta a la tortilla para nacer ha tenido que pasar por parte de su fundador por todos estos proyectos, que es además una parte de la enseñanza que contiene darle la vuelta a la tortilla, que primero tienes que empezar por ti y por lo tanto que los problemas no están fuera, que los problemas están dentro de ti. En la medida que somos capaces de hacer un liderazgo con alma, primero para uno mismo, es decir, yo me tengo que liderar con alma a mí mismo para poder liderar con alma a otros, para poder liderar con alma a organizaciones, para poder liderar con alma la organización. En la medida que soy capaz de hacer eso, entonces seré capaz de darle la vuelta a la tortilla a cualquiera de las situaciones. Pero primero, de nuevo, la receta tiene que empezar por mí, ¿no? Bueno, yo, si te parece, retomando también la parte de la primera pregunta que me Ujú. hacías, yo creo que en este libro el lector va a encontrar tres cosas, ¿no? Cercanía, humanidad y verdad, ¿no? Va a encontrar un libro que no pretende dar lecciones desde arriba, sino acompañar desde dentro. O sea, no es un libro de recetas mágicas ni de frases vacías para quedar bien. Creo que hasta ahora, siendo fiel a mí mismo, no he querido decir ninguna frase vacía en lo que llevamos de entrevista. El libro es un libro que mira de frente a la dificultad, pero no se queda ahí. Es decir, la atraviesa y propone una respuesta. Lo que creo que diferencia al libro es precisamente eso, que no parte de la superficialidad. No dice, piensa en positivo y ya está, ¿no? Como muchas veces dicen otros autores, ¿no? No, dice algo mucho más serio y mucho más humano, ¿no? Dice que la vida a veces duele, a veces se rompe, a veces te rompe planes, a veces te deja sin respuestas, pero incluso si puedes así trabajar tu mirada, tu actitud y tu capacidad de transformación, ¿no? Y además, esto está muy conectado con mi forma de entender el liderazgo con alma, ¿no? Para mí liderar no es mandar, liderar es inspirar, es despertar, es acompañar, es movilizar, ¿no? Y eso está muy presente en el libro, por tanto, quien lo lea encontrará desarrollo personal, sí, pero también esencia, también encontrará coherencia, también encontrará emoción y también una invitación muy clara a vivir de una manera más consciente y de una manera más auténtica, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de mensajes, y en este caso considero que es el mensaje, no soy una persona que le guste como poner comas, porque creo que es un mensaje muy, muy potente, muy inspirador. Y claro, me imagino, Ignacio, que tú esto lo quieres llevar a personas. Quieres que personas sean capaces de transmitir esto, con esa pasión, con esa convicción, con esa forma de liderar, ¿no? Con alma. Entonces, ¿qué propuesta hay para esto? ¿Hay alguna propuesta para esas personas que quieran llevar a cabo la vuelta a la tortilla? Bueno, primero, las personas que quieran llevar a cabo, darle la vuelta a la tortilla y extender el legado que hay detrás de este movimiento social, lo primero que quiero es que ellas mismas hayan pasado por ese proceso de darle la vuelta a la tortilla. Es decir, me gustaría que esas personas se hubieran recolocado por dentro. No hace falta que sea un cambio espectacular de un día para otro, pero sí me gustaría que la persona eh, mm, hubiera transitado por el dolor a la vitamina y que hubiera sido capaz de hacer este tránsito por sus medios y tener una receta que compartir, ¿no? Necesitamos gente que sienta más fuerza interior, más serenidad, más claridad, gente que se haya dicho a sí misma, no quiero seguir interpretando mi vida solo desde la herida, quiero empezar a verla también desde la posibilidad. Si eso ocurre, pues entonces bienvenidos embajadores de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? A mí me gustaría que esos embajadores
nos ayuden a recuperar la sensación de que todavía se puede, que una caída no nos define, que una pérdida no es el final de todo, que el pasado no tiene por qué secuestrar nuestro futuro, que siempre hay una manera de ponerse en pie, quizá de otra forma, quizá con más verdad, quizá con más humildad, pero en pie. Eso es lo que me gustaría que esos embajadores de darle la vuelta a la tortilla fueran capaces de llevar, ¿no? Y por lo tanto, necesito de todos los que nos están escuchando para seguir dando vida a este libro. Este libro es el comienzo. Este libro no acaba en la última página, empieza en la última página. En la última página es donde empieza el viaje a ese tránsito del dolor a la vitamina. Al final de esa página empieza aquellos que se han sentido identificados con alguna situación de dolor por la que han tenido que pasar y lo han conseguido, que sientan que tienen la necesidad de compartir con el resto de seres humanos aquello que han hecho, porque necesitamos gente que cuente ese tránsito, gente que nos dé recetas, que nos diga personas normales cómo han sido capaces de salir de una situación en la que han perdido a su hijo, una situación tan dura como eso. En la temporada anterior de Dale la vuelta a la tortilla, hubo una persona que vino a contarnos la experiencia de la pérdida de su hijo, ¿no? Algo tan contranatural como perder a su hijo. Y ha conseguido salir de esa situación de dolor, ¿no? Porque la vida le dio esa situación, ha sabido darle un sentido y además que ese sentido sirva de inspiración a otras personas que pueden estar transitando por ese mismo lugar, ¿no? Entonces, llamo desde este libro a esos dos tipos de personas, a las personas que están transitando hoy por el dolor y que darles un mensaje de cómo convertirlo en vitamina y en trampolín para salir de ahí, es decir, a personas que sientan que necesitan recolocarse por dentro, a personas que están pasando una etapa difícil, que están pasando una pérdida, un cambio, una decepción, una crisis, un cansancio profundo, a personas que quizá por fuera siguen funcionando, pero por dentro saben que algo necesita una mirada nueva, ¿no? También va dirigido a líderes, ¿no? A quienes tienen responsabilidad sobre otras personas, a quienes trabajan en equipos, a quienes quieren construir una cultura más humana, porque estoy convencido de que el liderazgo del futuro tendrá que ser mucho más consciente, mucho más cercano y mucho más conectado con el alma, porque te lo voy a decir de una manera más sencilla, ¿no? Estoy convencido que cualquiera que alguna vez se haya sentido al revés o cualquiera que haya dicho no sé qué hacer con esto que me está pasando, a esta persona le diría que, pues que este movimiento, que este libro, que este programa de radio está pensado también para él y por lo tanto que a través de él puede conseguir respuestas, ¿no? Respuestas para el alma, respuestas para su esencia, respuestas para su propósito y para su sentido, ¿no? Yo quiero recomendar un libro que no es el mío solo. El mío está inspirado en otro más potente que el mío, que es El hombre en busca de un sentido de Viktor Frankl. Viktor Frankl, médico psiquiatra, como he dicho anteriormente, que pasó por 3 campos de concentración, descubrió que aquellas personas que fueron capaces de, fuera de la aleatoriedad del disparo de los nazis, sobrevivir en situaciones tan adversas como pasar por campos de concentración, eran aquellos que tenían un profundo propósito y un profundo sentido. Descubrió que aquellos que no lo tenían, cuando se levantaban, como no tenían propósito y sentido, lo único que les quedaba era lanzarse a las alambradas electrificadas o simplemente dejarse morir, ¿no? Aquellos otros que tenían propósito y sentido son los que luchaban día a día para salir de esa situación, cuidaban de su cuerpo, cuidaban de su pensamiento, cuidaban de sus emociones, cuidaban de su parte trascendental. Por lo tanto, recomiendo este libro para hacer una reflexión mucho más profunda que la que hago en el mío sobre el sentido de la vida. Pero en el mío también habita el espíritu de Viktor Frankl con este sentido y con este propósito, ¿no? Creo que tras cada movimiento hay personas, hay valores y también hay sensaciones y emociones. Entonces, con esto que te quiero transmitir también para que tú a las personas que nos están viendo
les puedas lanzar un mensaje de llamamiento, ¿no? De llamada a la acción, ¿no? ¿Qué petición le des a esas personas que nos escuchan, que conocen ahora un poquito mejor dar la vuelta a la tortilla, que lógicamente ahora, bueno, hablaremos también un poquito de cómo pueden adquirir, ¿no? El libro de dar la vuelta a la tortilla, en qué plataforma se puede adquirir, pero ¿qué petición le harías a estas personas más allá de lo profesional, ¿no? En lo personal, dentro de cada persona, las circunstancias que tenga, en nombre de darle la vuelta a la tortilla, ¿qué les pedirías? ¿Qué crees que cada persona puede hacer? ¿Qué detalle pueden hacer día a día para poder ayudar a este movimiento? Pues yo el mensaje más positivo que puedo decirles es que no siempre puedes cambiar lo que te pasa. Es cierto, no siempre puedes cambiar lo que te pasa, pero sí puedes trabajar la manera en que lo interpretas, la manera en que lo atraviesas y la manera en la que lo transformas, ¿no? Eso sí que depende de ti. No puedes cambiar lo que te pasa, pero sí la manera de aquello que te está pasando. Entonces, para mí esa es la esencia para transmitirles, porque la vida no siempre te va a pedir permiso. No, no lo va a hacer. A veces llega con cosas maravillosas, pero otras veces llega con pruebas, con pérdidas o con giros inesperados. Incluso ahí, incluso cuando no eliges la circunstancia, sí puedes elegir tu respuesta, ¿no? Y si me permites, añadía una segunda idea. Diría que el dolor no siempre tiene por qué ser el final de tu historia. No, no tiene por qué ser el dolor el final de tu historia. Puede ser el principio de una versión más verdadera de ti. Y eso es lo que resume un poco el espíritu de este movimiento. Apúntate a que tu historia no acabe en esa situación de dolor, sino que sea el principio de una nueva versión de ti mismo, ¿no? Hay una frase muy positiva que yo siempre repito y es: no puedes cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar a tu destino, ¿no? Es decir, hay cosas en la vida que son dirección del viento y que no dependen de ti. Lo importante es el ajuste de velas que haces ante esa dirección del viento adversa para que eso no te impida llegar a tu destino. Y hay una frase maravillosa que también repito y es: mañana comienza el primer día del resto de tu vida. Y es una frase para repetírtela tantas veces como quieras hasta que tengas la vida que quieres tener. Mañana comienza el primer día de tu vida, pero si al final del día no ha sido el primer día del resto de la vida que tú quieres tener, mañana comenzará el primer día del resto de tu vida. Es la frase más positiva y más optimista que hay. Tienes todos los días la oportunidad de empezar el primer día del resto de tu vida, ¿no? Y para eso puedes ser el artista de tu vida, ¿no? Las personas vienen a la vida, como yo siempre utilizo la metáfora de las barras de jabón, ¿no? Y las barras de jabón, ¿por qué? Porque normalmente utilizamos en nuestros cursos una barra de jabón y conseguimos que, puliéndola, la gente puede hacer de esa barra de jabón una obra de arte, ¿no? Entonces, utilizo la metáfora de la barra de jabón para decir que las personas vienen a esta vida como una barra de jabón. Entonces hay personas que esa barra de jabón va pasando la vida y evidentemente con el uso se va agrietando, se va poniendo fea, va cogiendo un color peor, se va haciendo más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, hasta que al final esa barra de jabón desaparece. La vida de muchas personas es como esta vida de esta barra de jabón, ¿no? Que no tiene la capacidad de hacer de ella una obra de arte. Pero hay otras barras de jabón, que son vidas de muchas personas, que son capaces de hacer de esa barra de jabón una obra de arte. Y son capaces de pulir y de esa barra de jabón hacer verdaderamente una obra artística, desde el autoconocimiento y luego gestionando los parámetros que componen esa barra de jabón, que son 8. Permíteme decirte en esta charla una receta del bienestar y de la felicidad. 8 parámetros para ser más feliz y para gestionar tu barra de jabón. Tú tienes que gestionar tu cuerpo, tú tienes que gestionar tu pensamiento, tú tienes que gestionar tus emociones, tú tienes que gestionar tu parte trascendental. 4 partes importantes: cuerpo, pensamiento, emociones y parte trascendental. Y otras 4 que no por ser las 4 últimas dejan de ser menos importantes, que son la parte social, la parte profesional, la parte financiera y la parte tecnológica. Si tú no gestionas estas 8 patas, si tú no gestionas estas 8 partes, al final esa barra de jabón se irá deteriorando. Si tú eres capaz de gestionar estas 8
patas, tú serás capaz de hacer una obra de arte de ti mismo. Y cuando vienen a mis cursos las personas les digo esto, es que es apasionante que puedas ser artista de tu propia vida. Plantéate qué tipo de obra de arte quieres hacer de tu vida. Y si esto te parece algo estratosférico, vamos a reducírtelo. ¿Por qué no trabajas una mejor versión de ti mismo? Entonces lo simplifico, ¿vale? Igual no te ves como un artista, pero ¿por qué no trabajas una versión mejorada de ti mismo? Y entonces ahí ya una versión mejorada de ti mismo no significa que tienes que cambiar un montón de cosas, sino que cambiando una sola de ellas, ya eres una versión mejorada de ti mismo. Y quien lo va a agradecer primero tú, pero después sobre todo aquellas personas que quieren, que van a notar tu cambio inmediatamente. Creo que una persona que nos escuche en el programa de hoy, Ignacio, y que se meta dentro de más que la conversación en sí, de tu mensaje, creo que puede recapacitar de muchísimas circunstancias que puede tener en su vida y que se puede plantear cambiar desde el día de hoy. Honestamente lo creo. Y además, comparto, ya sabes, todas las líneas que comentas desde la primera a la última, pero no sobre todo las comparto, sino también trato, ¿no? Además de promover en mi día a día, de llevar a cabo todo tipo de hábito que fomente, ¿no? Este tipo de movimiento. Al final, ya sabes que lo más importante es dar ejemplo, que demos ejemplo. Y hablando de esto, ya sabes, hemos venido aquí al estudio, nos hemos traído aquí los ordenadores, todo preparado, ¿no? Un poco las preguntas, un poco las temáticas. Y hemos llegado a un punto que hemos dicho, joder, tenemos aquí todo organizado, tal. Y como que muchas veces vas como rápido, ¿no? Como que tienes tantas cosas que hacer que dices, madre mía, después qué tengo que hacer después, y tu cabeza siempre piensa en el después muchas veces, ¿no? Pero qué importante es decir, estoy aquí, estoy compartiendo el mensaje de un movimiento que inicié, que ahora está en este primer libro, porque esa es otra cosa, primer libro, va a haber más. Y además de esto, la importancia de que una persona se sienta líder. Que no es que tú estés coordinando un proyecto en el que tengas 5, 10, 15, 30 personas. Es cómo se siente que tiene que sentirse esa persona. ¿Qué tiene que pasar en esa persona? Entonces, te estoy comentando este contexto porque tú ahora mismo, porque yo soy consciente del día a día que estás llevando con lo que es dar la vuelta a la tortilla y todo el proyecto en el que estás. Porque, bueno, hemos dicho fundador del movimiento Dar la vuelta a la tortilla, fundador Liderarte, pero todo lo que hay atrás, todos proyectos en los que estás, que, bueno, que cogeríamos, como digo yo, pergamino y empezaríamos a tirar y no es aquí lo importante, ya lo sabemos. Pero es tu trayectoria, es tu profesionalidad, es tu forma de ser. Y sobre todo es cómo das un buenos días, cómo llegas a esa persona y te presentas, cómo es Ignacio, ¿no? Entonces, te digo todo esto porque ¿con qué ideas te gustaría que la persona que viera el programa de hoy, con qué ideas te gustaría que se quedara esa persona? Como si hiciéramos un resumen de lo que es este movimiento, este libro que, por supuesto, podemos encontrar en Amazon, ¿verdad? En Amazon, efectivamente, en versión tanto digital como en versión libro. ¿Físico? Efectivamente. Y además, quiero decir algo que es especialmente importante, ¿no? Todos los fondos recaudados por este libro van a ir al movimiento social Dale la vuelta a la tortilla. Es decir, están contribuyendo a dar vida a esta visión que he compartido con las personas, ¿no? Porque es que vivimos una época con muchos avances y al mismo tiempo con mucha fatiga del alma, ¿no? Es decir, tenemos más tecnología, tenemos más velocidad, más estímulos, pero muchas veces lo que tenemos es menos profundidad, menos escucha, menos humanidad, ¿no? Y esto está pasando factura. Entonces hay mucha gente que funciona muy bien por fuera y sin embargo está rota por dentro, ¿no? Hay mucha gente cansada, desorientada, desconectada de sí misma y creo que el mundo necesita propuestas que no solo hablen de éxito, sino también de sentido. Entonces, quiero que se lleven el sentido que hay detrás de esta propuesta, ¿no? Que no solo hablen de rendimiento, sino también de dignidad, que no solo miren el resultado, sino también a la persona. Entonces, darle la vuelta a la tortilla lo que quiere es justamente esto, ¿no? Una mirada más humana, más valiente, una mirada más transformadora sobre la vida, una invitación a no dejarse arrastrar
por la dureza del tiempo que vivimos, ¿no? Y a mí me parece que eso no es solo útil, sino que es urgente, ¿no? Entonces, quiero en ese mensaje final que me propones, es que os incito a que lo leáis porque puede inspiraros, porque puede tocaros, porque puede emocionaros, porque puede ayudaros a poner palabras a cosas que sientes. Es que como no nos lo han explicado, vas a descubrir en el libro muchas de las cosas que sientes y no les podías poner palabras, ¿no? Y yo os invito a que lo viváis. Vivirlo es llevar esa inspiración a tus decisiones, ¿no? A tus vínculos, a tu forma de responder cuando algo no sale como esperabas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre entender una idea y encararla, ¿no? Es decir, qué bonito, pero empezar a practicarlo, ¿no? Entonces, yo os invito a que practicaréis este movimiento, que al final, este movimiento, permitirme resumirlo, son tres cosas: actitud, alma y transformación. Esa actitud, porque todo empieza ahí, no es una actitud ingenua ni superficial, sino una actitud consciente, una actitud valiente y una actitud responsable ante la vida. Alma, porque este movimiento no tendría sentido si no tuviera conectado con nuestra esencia, con la dignidad, con la verdad, con el cuidado. Yo no creo en cambios cosméticos, creo en cambios con alma. Y por último, la transformación, ¿no? Porque de eso se trata, de convertir lo que pesa en algo que enseña, de pasar del bloqueo al movimiento, de la herida al aprendizaje, de la caída a una nueva conciencia, ¿no? Entonces, estas tres palabras, actitud, alma y transformación, resumen muy bien este movimiento, ¿no? Pues creo que tras estas palabras, Ignacio, solo me queda decirte gracias por... No solo porque estés aquí con nosotros, que ya es una suerte tenerte aquí, sino por plantar esta gran semilla que va a tener mucho que hablar, y no solamente para lo que vamos a hacer en el programa, para lo que va a ser consecuencia de este libro, sino también para todo lo que queremos hacer de proyectos en los que estén involucrados centros educativos, para poder cambiar el sistema educativo poco a poco, que es el objetivo también del movimiento. Y también animamos a las personas a que puedan escribirnos al correo comunicación@liderarte.org, que nos comuniquéis en qué situación estáis ahora dándole la vuelta a la tortilla, qué problemas estáis teniendo que nosotros como profesionales os podemos ayudar, y sobre todo también historias. Queremos historias que compartir, que al final este programa, Darle la vuelta a la tortilla, es un espacio para dar altavoz a esas historias y sobre todo para poder dar una dirección a ese dolor y que pueda ser transformado, como hemos hablado antes, en vitamina para el alma. Me Sí. gustaría simplemente dar las gracias en representación tuya y a tu equipo, es decir, a ti, David, a Sara, a Álvaro, por la acogida con esta iniciativa. Es decir, eso es justamente con lo que sueño, ¿no? O sea, sueño con un darle la vuelta a la tortilla que se convierta en una corriente de humanidad práctica, ¿no? En un movimiento vivo, en un movimiento reconocible, fecundo, que llegue a muchas personas y que genere transformación real. Cuando te conté el proyecto, tu acogida iba en este sentido, ¿no? Entonces, a mí, además de agradecer, me gustaría que este sueño mío de darle la vuelta a la tortilla se extienda, tú vienes del sector educativo, se extienda a espacios educativos, a organizaciones, a comunidades, en iniciativas sociales, en conversaciones cotidianas, porque en el fondo sueño con que muchas personas, cuando están atravesando un momento duro, recuerden que existe otra forma de vivir y encuentren en darle la vuelta a la tortilla una guía, una compañía, una referencia, ¿no? Porque en el fondo, al final, lo que sueño es con una red de personas comprometidas como tú, como Sara, como Álvaro, generosas, con alma, que ayuden a expandir este mensaje, ¿no? Porque en el fondo, mi sueño no es que crezca una marca, mi sueño es que crezca una nueva conciencia, y eso es lo más importante de esta conversación, ¿no? A mí me gustaría que estos embajadores, que estoy convencido que luego, después de oírnos, van a querer apuntarse a este movimiento, reciban este título no como algo decorativo, sino como algo profundamente
comprometido, ¿no? A mí me encantaría que Darle la Vuelta a la Tortilla pudiera contar con embajadores que sintieran esta causa como propia y quisieran ayudar a llevarla más lejos, ¿no? Creo que los movimientos sociales necesitan referentes, necesitan voces, necesitan personas que ayuden a sembrar el mensaje en diferentes ámbitos, ¿no? La educación, la empresa, la cultura, la comunicación, la acción social, las instituciones, ¿no? Y yo creo que hay personas maravillosas, y vosotros sois un ejemplo, que podrían aportar muchísimo desde vuestra trayectoria y desde vuestra humanidad, ¿no? Pues creo que con este mensaje, Ignacio, vamos a también animar a que la gente nos envíe, tanto por correo como también por redes sociales, las diferentes redes sociales que tenemos, para que podáis, por favor, comunicarnos qué os ha parecido este programa y sobre todo recibir historias, ¿vale? Estamos deseando poder conocer a qué le estáis dando la vuelta a la tortilla, poder conocer vuestras circunstancias para poder también ayudaros, lógicamente. Y sobre todo, bueno, darte las gracias, Ignacio, Muchas gracias. en el programa de hoy por tenerte aquí. Nos vemos en el próximo programa de La Vuelta a la Tortilla, ya sabéis, próximo miércoles de 7 a 8. Y sobre todo, mandaros un abrazo enorme. Chao.